Hola, ¿cómo están? Desde Lima, Perú, les damos una cordial bienvenida. Hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Discapacidad no es incapacidad. ¿Qué tanto conocemos sobre la nueva ley de la persona con discapacidad en nuestro país, aquí en el Perú, y más aún respecto a las oportunidades de empleo que se puedan estar dando? Conversábamos antes de salir a esta transmisión con nuestros invitados que pareciera en la práctica que es la propia sociedad quien define qué persona tiene o no discapacidad. Hoy vamos a conversar de estos temas, nos están acompañando el señor Rómulo Fernández, él es director de Pymes Perú, también está con nosotros el doctor Jorge Balbín, magíster en Comercio y Finanzas, doctor en Educación, es docente universitario, y tenemos también a Conadis, presente en su representación está la doctora Irma Beteta Ventosilla. Conadis, para quienes no lo conocemos bien, es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Hay una ley cuya reglamentación se viene trabajando ya, en abril próximo deberá estar lista y puesta ya en funcionamiento. Vamos a conversar de ello, pueden ustedes seguirnos a través de esta transmisión en directo desde la redacción de la Agencia de Noticias Andina, búsquennos también a través de nuestras cuentas en el Twitter y el Facebook por si tuvieran alguna interrogante. Doctora, bienvenida aquí al programa. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ayúdeme usted a mí como periodista y ayudemos también a quienes nos están siguiendo a definir la palabra discapacidad. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero darle el saludo del presidente Wilfredo Guzmán Jara y de la señora ministra Ana Jara, para indicarle a los televidentes que estamos trabajando sobre este tema y decirles que sí nos interesa mucho que la sociedad en su conjunto sepa que las personas con discapacidad son aquellas que tienen diversas limitaciones físicas, sensoriales, motoras, auditivas, pero la discapacidad está definida por las barreras que la sociedad le impone para su desarrollo armónico, para su desarrollo en igualdad de condiciones con las demás. ¿Pero está bien que llamemos discapacitados? No, el término que la Convención recomienda es el término de persona con discapacidad, porque la discapacidad en realidad la define la sociedad. ¿Y de cuántas personas con discapacidad en el Perú estamos hablando? Estamos haciendo justamente, en el Perú existían diversos estudios estadísticos que nos hablaban desde el 10%, del 13%, del 8%, es decir, información muy variable. Hoy en día en Tumbes estamos haciendo un estudio censal y ahora hemos pasado a la fase de estudio biopsicosocial en un programa Tumbes Accesible que estamos desarrollando en su fase piloto, que nos dice de que hay una población de 10.9% de personas con discapacidad, pero este estudio tendrá que definir al final el porcentaje que tenemos al hacer la barrida total con el INEI. Este es un estudio que estamos realizando con el Instituto. ¿De la población peruana el 10.9%? 9% es lo que ha resultado en el censo realizado por el INEI en la aplicación de Tumbes Accesible. Curioso, ¿no? El porcentaje, porque Naciones Unidas también señala que a nivel mundial 15%. Más o menos de 10 a 15%, así la es. población. Entonces, estos estudios justamente van a ser sobre la realidad encontrada y esa es la diferencia con otros estudios estadísticos. Es interesante saber esta cifra para saber con quiénes hay que trabajar específicamente desde lo que señala la ley. Estamos hablando de la ley 29973, la nueva ley de las personas con discapacidad, 29973. Vamos a hablar de lo que dice esta ley, pero de manera puntual, y para ello también están aquí el resto de nuestros invitados, las oportunidades de trabajo, el empleo. Hemos estado escuchando durante varios días, varias semanas, una posición un tanto radical por parte del empresariado. Ellos se oponían a un punto específico que les obligaba, entre comillas, mencionaba el empresariado en nuestro país, a señalar cuotas de empleos para las personas con discapacidad. Esto, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Ya se ha superado? ¿Las personas con discapacidad en nuestro país van a poder encontrar oportunidades desde el propio respaldo que le pueda dar el empresariado en el país? Yo creo que el Estado ha cumplido su tarea y parte de esa tarea tiene que ver con la norma que ha sido dada. Si bien es cierto, parte de una iniciativa ciudadana,
esta ley. Sin embargo, el Estado la ha acogido y el CONADIS también brindó informe favorable para la incorporación de una temática que es esencial para el desarrollo de las personas con discapacidad. Y creo que es el fundamento que solicitan las personas con discapacidad, que la sociedad los vea como gestores de desarrollo. Y ellos lo que están pidiendo es igualdad de condiciones para el trabajo que tiene todo ciudadano, y están pidiendo condiciones de igualdad y de trabajo digno para ellos. Hay personas con discapacidad preparadas de todos los niveles, tanto del nivel superior, del nivel técnico, y tenemos aquí una muestra clara del nivel profesional, el propio doctor Balbín, que es un reconocido economista, ¿no? Y como él, muchas personas que con sus capacidades, porque la sustentación del empleo no es por lo que nosotros no queremos y no pedimos el empleo para personas con discapacidad por su situación de discapacidad, sino por las capacidades que estos tienen para desarrollar diferentes labores en la empresa. No es un acto de caridad. No es un acto de caridad, es un acto de dignidad que pone al país. Yo he estado en la 5ª conferencia de Estados Partes en septiembre con la anterior ley, y le puedo decir que siento que el país ha dado un salto con garrocha con esta nueva ley, porque por fin nuestro país se está poniendo a tono con muchos países que ya tienen estas normas desde hace más de 25 años. Otros países ya la han incorporado y no es una novedad. Lo que pasa es que a nosotros, incluso estos temas de desarrollo social, nos llegan siempre como novedad. Bueno, pero lo importante es que se está trabajando, y como decíamos al iniciar el programa, ya se está trabajando en la reglamentación para ponerla en funcionamiento. Doctor Balbín, felicitaciones en principio. Mire usted cuánto trabajo dedicado al estudio. Es usted magíster en Comercio y Finanzas, es doctor en Educación, es docente universitario. Ahora hablaremos con usted precisamente de estos logros en una sociedad que nos pone tantísimas barreras, ¿verdad? Usted es invidente, tengo que señalarlo, tengo que destacarlo, porque el esfuerzo que hacemos quienes no lo somos es grande. Imagínense ustedes una persona que tiene esta limitación física. Doctor Balbín, ¿qué parte de la ley es esta al que le tienen miedo los empresarios? Felizmente que ya van bueno, algunos cambiando de posición. Sí. En primer lugar, un agradecimiento a Andina. Soy presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo y coordinador nacional colegiado de la Sociedad Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú. Y tuve el privilegio de ser el coordinador nacional de la sociedad civil en cuanto a la promulgación de la presente ley 29973. Previamente, algunas cositas, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de población con discapacidad, estamos hablando, tenemos la información del año 93, INR hizo una encuesta con 5.000 encuestas a nivel nacional, y arrojó que la población es el 13.08% de la población total. Es decir, estamos hablando en estos momentos cerca de 4 millones de personas con discapacidad. Ahora bien, si unimos el entorno familiar, ¿qué dice el INEI? El INEI señala de que el entorno familiar de una persona es del 4.4%. Entonces, esto quiere decir que en la actualidad estamos hablando directamente de cerca de 4 millones de personas con discapacidad, y con el entorno familiar, que es una variable que nosotros estamos impulsando, el concepto de familia, estamos hablando de cerca de 16 millones de peruanos que en estos momentos estamos, digamos, inmersos en el tema de la discapacidad de manera directa o indirecta. Doctor Balbín, permítame, sí, dado que el tiempo en esas transmisiones son breves, de esta cifra estadística que usted señala, ¿qué porcentaje de población está a la espera de que se le dé un empleo? Que está con todas sus potencialidades al día, que es gente que estudia, que se esfuerza, pero que por tener una discapacidad no se ve insertada en nuestra sociedad. Mire, los resultados de una investigación personal, porque mi tesis doctoral es justamente una tesis relacionada a la efectividad de la educación especial en el proceso de integración económica de la persona con discapacidad, que arrojó esta investigación que realicé en el año 2005. Del total de la población económicamente activa, solamente están inmersos en la parte laboral, digamos, de pleno empleo, el 6.3% de la población. El 17.7% está en situación de subempleo, y en situación de desempleo absoluto el 76%. Este es un dato del año 2005 que evidentemente tiene que ser actualizado. Al respecto, nosotros trabajamos en la promulgación de la ley, hemos asistido a todas las sesiones de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, y propusimos varias cosas. Uno de los elementos que hemos logrado, digamos, que se incorpore en la nueva ley,
es de que en el sector público ahora el Estado, es decir, todos los sectores y niveles de gobierno están obligados, y resalto este término, obligados a contratar un mínimo de un 5% de personas con discapacidad en el sector público, en todos los sectores y niveles de gobierno. Y en el sector privado, el 3%, digamos, del total de trabajadores, pero haciendo una salvedad de que las empresas que están inmersas en esta cuota laboral son las medianas y grandes empresas, no las micro y pequeñas empresas. Es decir, la ley dice claramente que esta cuota está inmersa a las empresas que tienen más de 50 trabajadores, es decir, medianas y grandes empresas. ¿Esto es algo nuevo? No es algo nuevo. Ya en nuestro país existen, no tenemos la data oficial, pero tenemos la experiencia y el conocimiento empírico de que existen miles de trabajadores con discapacidad en el sector privado y en el sector público, que están demostrando que sí son capaces de integrarse, de incluirse dentro del ámbito empresarial, en el ámbito laboral. En la empresa pública tal vez haya una mayor disposición para cumplir la ley, pero ¿qué pasa con el sector privado? Hay empresarios que han dado su voz de protesta, que han alzado su voz de protesta en algún momento señalando que ellos van a trabajar a pérdida. Correcto. ¿Qué le podemos responder ahí? Responderles ahí de que el tema de la discapacidad es un tema constitucional, tiene rango constitucional. El artículo 1 de la Constitución señala de que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Quiere decir que existe sociedad, existe Estado, ¿para qué? El gobierno, los ministerios, las municipalidades son medios para lograr justamente la defensa de la persona humana, el respeto de su unidad, como fin supremo de la sociedad del Estado. Entonces, para nosotros es crucial de que se nos denomine personas con discapacidad en los sustantivos personas para estar inmersos en este mandato constitucional, artículo 1. Claro, doctor Balbín, sí, pero el empresario me dirá, mira, yo tengo aquí la Constitución, conozco lo que dice la Constitución, pero bueno, mi negocio no va a perder. Ahí vamos al punto. El empresario, yo soy especialista en el tema empresarial, en especial, y saludo a Rómulo Fernández, con quien trabajamos en Compimet, todo desde la década del 90 en el campo de la pequeña y microempresa. El empresario tiene una lógica simple, costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y qué voy a obtener? Si me cuesta menos de lo que voy a obtener, adelante. Y nosotros le decimos en ese marco económico, financiero estrictamente, de que para la propia empresa es conveniente contratar personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad que labora tanto en el sector público como en el sector privado va a tener un sueldo, un ingreso. Con ese ingreso va a poder consumir, es decir, va a estar inmerso dentro de la demanda que es necesaria para que la actividad empresarial continúe. Es decir, la presencia laboral o el emprendimiento empresarial de la persona con discapacidad no es un obstáculo, no lo tomemos como una obligación, sino es algo beneficioso para el propio sector empresarial que aseguraría la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo económico que tenemos en nuestro país. Eso es importante. Bueno, y precisamente vamos a preguntarle aquí al señor Rómulo Fernández, quien es director de Pymes Perú y que trabaja directamente con grupos también de personas con discapacidad. ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto un empresario puede verse beneficiado efectivamente y en la práctica empleando a una persona con discapacidad? ¿Cómo está, Rómulo? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Sí, definitivamente al momento de conocer que la nueva ley establece un 3% para las empresas que tienen más de 50 trabajadores, de la cual la nueva ley de la pequeña empresa, la 1086, sí lo incorpora porque ya establece a 100 trabajadores, y llamó la atención, ¿no? Se dijo, bueno, esto parece un tema que va a forzar. Y el empresario inmediatamente piensa en esa frase que se ha mencionado, el costo-beneficio. ¿Cuánto va a costar habilitar el ingreso de las rampas, por poner un ejemplo, al que ingresa con silla de ruedas? ¿Cuánto va a costar los servicios higiénicos adecuados para las personas con discapacidad? Es decir, ¿cuánto cuesta? Entonces, lo primero que se reaccionó fue cuánto cuesta, no cuánto beneficia. Entonces, a medida que se ha ido conociendo, incluso por parte de la CONFIEP y de otras organizaciones empresariales, se ha ido entendiendo, primero, que hay un periodo de 2 años para el proceso de implementación. Segundo, que hay una institución que es CONADIS, que viene dando el soporte técnico y que va a acompañar en este proceso. Tercero, que hay un beneficio tributario, que me parece importante. Entonces, esta experiencia, digamos, llevado a la ley, nosotros hemos podido alcanzar algunos aportes. Nos hemos remitido con nuestro programa denominado Emprendedores con Capacidades Especiales a identificar, por un lado,
empresas que dan empleo a personas con discapacidad y por otro a personas con discapacidad que desarrollan empresa. Y creo que ahí hemos encontrado algunas experiencias sumamente importantes. Y ese hecho nos lleva a nosotros de poder sumarnos a aportar a la construcción de este reglamento de la nueva ley, porque en todo caso el Perú sale ganador, la sociedad sale ganadora, más que imposición de leyes, es un tema de sensibilidad de personas. Rómulo, y en el sector en el que ustedes trabajan, ¿tienen algún porcentaje que evidencie cuál es el aporte que está dando la persona con discapacidad a la producción nacional? Bueno, de hecho, todavía... Sería interesante conocer de hecho, todavía los niveles no son muy altos. Uno, por el tema de desinformación. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando yo visité, por ejemplo, Tarapoto, encontré al conductor de un programa de televisión invidente, un programa noticioso muy bueno, muy eficiente. En Madre de Dios encontré igual a otro comunicador social muy eficiente, en Puno igual a un invidente. Entonces, ¿quién los conoce a lo mucho en su región o en su zona? Sin ir a... ¿Y quién les da la oportunidad? Y quién les da la también? oportunidad, exactamente. En el segundo componente, por ejemplo, en el distrito de Independencia, encontramos a una señorita con discapacidad al tema mental, pero con formación en la agraria, que no sabe leer ni escribir, pero en la agraria aprendió a hacer yogurts y mermeladas. La mamá administra, ella produce, y ahí se ha incorporado la alianza con la municipalidad del lugar, es decir, la Municipalidad de Independencia, quien pone un ingeniero y les da asistencia para procesar la producción de estas mermeladas con calidad competitiva. Por poner un caso. Por poner otro caso, Renzo Costa, donde ha contratado a sordos y que, según manifiesta la propia empresaria, son más eficientes que los propios otros trabajadores. ¿Y por qué? Porque no les distrae el ruido, no les distrae nada y se concentran, digamos, en las tareas asignadas. Entonces, casos como esos, digamos, hay varios otros. Conocemos artesanos en minería, en arte de minería, conocemos a metalmecánica, artesanos en metalmecánica, en fin, pero falta colocarlo a la visibilidad, que se entienda que son más capaces muchas veces que muchos de nosotros que caminamos perfectamente con todas nuestras capacidades físicas formales, normales. Bueno, la ley está hecha para cumplirse, pero tenemos muchas leyes que solo se quedan en el papel. ¿Cuál es esa reglamentación que hace falta ir ajustando y trabajando, doctora, para que pueda cumplirse a cabalidad esta ley en abril próximo? Bueno, una de las características que tiene que tener la ley es que tiene que ser, o el reglamento es que tiene que ser consensuada y así lo estamos haciendo. Estamos trabajando ¿Quiénes con participan todos en ese consenso? En primer lugar, estamos iniciando el trabajo con todos los sectores, teniendo reuniones con ellos para ir avanzando en el desarrollo de todos los aspectos que plantea la ley. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Educación, todos aquellos que tienen responsabilidad sobre cómo formar a una persona con sus capacidades y disponible para el empleo. ¿En alianza con la empresa privada? Estamos trabajando también, el presidente del CONADIS justamente ha tenido reuniones con el representante de la CONFIEP y también de la Sociedad Nacional de Industrias. Acabamos de tener un evento donde hemos premiado el día 4 de los Corrientes a 36 empresarios que ya se han puesto la camiseta desde hace algún tiempo y nosotros lo que hemos hecho es un acto de reconocimiento. También nos hemos reunido con algunos representantes de la sociedad civil, con los cuales también estamos recibiendo sus aportes. Estamos sintiendo que hay un interés muy grande de parte de todos aquellos, tanto de los que van a ser beneficiarios de la ley, como aquellos que tienen tareas para formular el reglamento, y estamos acopiando toda esa información porque estamos trabajando la resolución suprema que va a designar a la comisión multisectorial que va a tener que ver con la responsabilidad de hacer el reglamento. Pero el CONADIS ya está cumpliendo parte de esta labor, ha preparado un primer borrador, ese primer borrador que recibió algunos aportes también de la sociedad civil, de algunos representantes de la sociedad civil y también de algunos sectores, pero ahora ya estamos en reuniones más específicas sobre temas, sobre todo más agudos, como este tema del empleo, el tema de la pensión no contributiva, el tema de los servicios de salud y la implementación de algunas direcciones dentro de los ministerios. Es decir, estamos en un trabajo conjunto articulado que nos dará un reglamento que pueda
ser visible en la vida de las personas con discapacidad, que realmente, como usted lo ha dicho, no sea letra muerta y que transforme a nuestro país de ser un país en el que hemos sido excluyentes, en el que no hemos incorporado a nuestros hermanos con discapacidad, hacia un país que trabaja reconociendo la dignidad de la persona con discapacidad y su derecho al empleo, que es un factor fundamental para su desarrollo. No estamos, y una cosa que debo reconocer, a mí me llama a veces la atención el comportamiento que está teniendo la sociedad civil y que yo saludo mucho. En otras circunstancias quizás su mayor interés hubiera sido por los programas sociales y ver cómo eso lo va a beneficiar. Sin embargo, saludamos el interés que están presentando sobre el tema del empleo y eso es un mensaje claro que las personas con discapacidad no están en espera de ayudas y subsidios de parte del Estado como factor prioritario, que sí lo necesitan muchas personas que viven en condiciones de extrema pobreza. Lo que ellos están pidiendo es simplemente el reconocimiento de su dignidad como persona y dentro de esa dignidad el derecho al trabajo. Permítame, cuando se presenta una persona con discapacidad a una determinada empresa, si es que a la empresa no le sirve exactamente, ahí es que donde viene la preocupación del empresario y dice, pero si esta persona tiene una discapacidad y yo sé como empresario que estoy en la obligación de darle un empleo, pero si no me sirve, ¿cómo hago? ¿Cómo se está trabajando allí para lograr que esto sea realmente un engranaje, que cada uno no vaya por un lado, en fin? Así es, le explico. En realidad, como le digo, el fundamento de privilegiar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad no es por su condición de discapacidad, es porque queremos que se le reconozca más bien las capacidades que tiene también en el ámbito laboral para ejercer cualquier profesión, cualquier carrera técnica y que por lo tanto son productivos para el empleo. Nosotros apelamos a ese reconocimiento que no ha sido visibilizado por nosotros mismos del CONADIS, que nos ha faltado a veces los recursos para hacer una promoción intensiva, por los sectores, por la propia prensa, que nos ayude a comunicar también. Entendemos, doctora, el mensaje. La pregunta que le acabo de hacer a la doctora hasta puede haber parecido absurda, ¿no? Porque usted o yo, que no tenemos, por ejemplo, ninguna discapacidad física, vamos a buscar un trabajo. Nos presentamos, pero si al empresario no le servimos, igual nos dirá, mira, ¿sabes qué? Tú no eres apta para este puesto, ¿no? Entendemos perfectamente el mensaje, ¿no? No ponerle un título, no ponerle una etiqueta a aquella persona que sufre de alguna discapacidad. Lo que pasa es que efectivamente las personas con discapacidad no están siendo reconocidas en toda su valía. Hay un mandato de la Convención que dice, e incluso hay diversos expertos de Naciones Unidas que están convocando incluso a la cooperación internacional. No nos pasa solo esto con la empresa privada, también nos pasa con la propia cooperación internacional y hay mandatos que están recomendando que si no se incorpora a las personas con discapacidad en el desarrollo y en el aporte de la cooperación, el desarrollo global en el mundo, ese desarrollo al que aspiran los países, no va a ser posible derrotar la pobreza. Entonces, este es un mensaje claro de que el mundo, dentro de esta organización global, pide igualdad de oportunidades para toda esa diversidad de personas. ¿Saben qué podría ser interesante también? Que a nivel del cobro de impuestos, las empresas que más den empleo a las personas con discapacidad pudieran estar exoneradas de algo. ¿Se ha contemplado algo de esto en la ley, Rómulo? Sí. Ahora, es importante señalar aquí incluso el modelo, no solo en materia tributaria, sino también, por ejemplo, en el acceso a las ventas al Estado. A ver, ¿cómo Estados Unidos considera un porcentaje considerable a las personas con discapacidad como proveedor, es decir, le da prioridades. Aquí en el Perú entiendo que sí se ha establecido un porcentaje para los profesionales, para las plazas profesionales, pero no así en compras estatales. Y creo que debería de tomarse en cuenta en el proceso de la reglamentación. Doctora, usted que está en el CONADIS, o sí, doctor Balbín, ¿usted qué aporte nos puede dar? Decirle a los empresarios que en estos momentos sí es negocio contratar personas con discapacidad. Por lo siguiente, evidentemente una persona con discapacidad necesita ajustes razonables, pero ¿qué dice la ley? Todas las empresas que tienen que incurrir en costos por ajustes razonables tienen una reducción del impuesto a la renta por los costos originados por los ajustes razonables. Primera cuestión. Segundo, las empresas que tienen personas con discapacidad trabajando, un 30% como mínimo, en el caso de empate en una licitación pública,
tienen derecho de preferencia. Es decir, hay muchas empresas que han ganado licitaciones en estos momentos por tener personas con discapacidad y que han empatado con otras empresas que no la tienen. Tercero, tenemos también nosotros, en este caso, la preferencia en los módulos, por ejemplo. Las personas con discapacidad tienen preferencia en los módulos de atención, digamos, dentro del sector público y en los gobiernos regionales y locales. Ya, eso es un derecho, digamos, de la persona con discapacidad. Pero la empresa, en esto sí, es claro, los costos que, digamos, que insurge en este caso contratar personas con discapacidad, porque hay costos, evidentemente son compensados por la deducción del impuesto a la renta. Además, nosotros en la reglamentación que estamos proponiendo, de que a las empresas que contraten personas con discapacidad se le dé un 5% adicional en el expediente técnico económico para una licitación pública. Eso lo estamos proponiendo digamos, en la reglamentación. ¿Basado en qué? En el artículo 23. Esto, por favor, quisiera que lo graben bien. El artículo 23 de la Constitución dice claramente: el Estado protege especialmente a la madre, al menor que trabaja y a la persona con discapacidad que trabaja. Se marca dentro, o sea, nuestro tema tiene un tema de rango constitucional. Es un derecho. Doctor Balín. Sí. Si me permites. Otra de las razones por las que creemos que debe ser contratada también es que hay un estudio que ha hecho Marina Bustamante de Renzo Costa que evidencia que la rentabilidad de contratar personas con discapacidad. Ella nos explicaba que incluso son más fieles que los demás trabajadores porque como han estado sujetos tanto tiempo a la exclusión, entonces cuidan ese trabajo como la única oportunidad. Son los más puntuales. Es un estudio clarísimo y ha desarrollado incluso una guía para sus otros colegas que quieran incorporar personas con discapacidad, cómo hacer este proceso de incorporación a las personas con discapacidad. Nos dice también que son personas, aparte de ser fieles, puntuales, también que difícilmente puedan ser superados por otros trabajadores. Ella ha hecho pruebas de competitividad con sus trabajadores. El tema de que ellos tengan contratados personas con discapacidad auditiva hace que esta persona efectivamente no se distraiga, no esté conversando con la otra, o sea, se motiva y está apuntado en su trabajo. Entonces, a nivel de rentabilidad, más los beneficios laborales y sobre todo porque hay un tema de responsabilidad social empresarial también. Indiscutible todo lo que nos está diciendo, doctora. La empresa es parte de nuestra sociedad, es un agente más del desarrollo y por lo tanto creo que todos, así como nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como CONADIS, promover cuáles son nuestras competencias, trabajar con el Ministerio de Trabajo para que se intensifiquen las políticas educativas que tengan que ver con la mejor formación y la inclusión real de estas personas en el ámbito educativo, con el Ministerio de Salud para que ellos trabajen en el tema de la rehabilitación profesional, que garantice que este proceso de inserción realmente permita contar a las empresas con un trabajador con todas las competencias tanto necesarias. Doctora, pero se está avanzando. Pero las cifras nos ayudan a conocer mucho la realidad, ¿no? Ojalá y pudieran alcanzarnos algunas. Por ejemplo, se puede conocer en Rómulo cuántas personas con discapacidad están haciendo empresa. En realidad están concluyendo una encuesta nacional a nivel de CONADIS y nosotros como Pymes Perú, a través del segmento Emprendedores con Capacidades Especiales, en la cual tenemos 4 personas con discapacidad participando en todo el equipo de Pymes Perú, definitivamente hemos partido por sensibilizar y decir: la discapacidad no toca la puerta, no elige edad, no elige color, no elige estatus económico, así que hay que trabajar por sensibilidad. Y en ese contexto estamos trabajando por definir cuántos emprendedores existen. Bueno, mayormente hemos identificado en el sector artesanía, pero estamos encontrando también en metalmecánica. Esperamos que para finales de año podamos cuantificar a nivel de algunas regiones, por lo menos estamos trabajando Lima, Arequipa, Lambayeque, Trujillo y Piura. Lo cierto es que creemos mucho en esta frase que ellos mismos nos las dicen: no me compadezcas por la discapacidad, dame la oportunidad para competir, para demostrar que soy capaz. Y creo que nosotros estamos trabajando en ese esfuerzo. Muestra de ello en el tema de la pequeña empresa. En Gamarra hemos instalado una oficina donde estamos buscando con el Instituto Gamarra capacitar a personas con discapacidad para desempeñarse en las empresas de confecciones y textiles que están en el Emporio. Igual estamos trabajando con el Parque Industrial de Villa El Salvador y el Parque Industrial de Infantas de la zona de metalmecánica. ¿Podríamos decir que las personas con discapacidad están en todos los terrenos? En todos los terrenos. Incluso, esto me hace pensar, sí, perdona. Sí. Incluso en lo relevante en la publicidad aérea.
Hay una persona, un abogado que trabaja incluso en Conadis, quien desarrolla publicidad aérea con una pierna, es decir, vuela en parapente, filma desde el aire y desarrolla obviamente contratos para empresas. En todos los límites. Miren, la historia nos demuestra, Franklin Delano Roosevelt, 2 veces presidente de los Estados Unidos, persona con discapacidad física. Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de la lengua española, el famoso Manco de Lepanto, es, digamos, con discapacidad física. Jorge Luis Borges, el gran escritor mundial, reconocido a nivel mundial argentino, él, persona con discapacidad visual. Beethoven, discapacidad auditiva. Stephen Hawking, discapacidad intelectual, el gran astrofísico. O sea, la persona con discapacidad está en todos los niveles, todas las acciones económicas, sociales, políticas, tecnológicas. Lo que merecemos nosotros es una oportunidad para demostrar. No queremos ser una carga social, no queremos ser una carga ni para la familia ni para la empresa. Queremos la oportunidad que los empresarios evalúen a la persona. Si tiene las condiciones, el perfil necesario, adelante. Si no las tiene, no quiere decir que la votemos. Sencillamente hay que capacitar. Ahí viene una gran labor con la doctora Beteta en la capacitación de las personas con discapacidad para que accedan a la parte laboral y a la parte empresarial. Así es, doctor Balbín, pero también hay que advertir, si es que aquellos empresarios que están conociendo cómo se está trabajando esta ley y conocen cada una de sus obligaciones, no cumple, ¿qué le puede estar pasando? ¿Hay sanciones? ¿Por primera vez se les va a dar alguna lección con fuerza? Doctora, ¿qué nos señala sí, justamente dentro del reglamento se disponen sanciones para quienes incumplan con la ley, tanto en el caso de los funcionarios públicos para sus obligaciones dentro del empleo para lograr esta cuota del 5%, como para el sector empresarial. Pero también queremos decirle al empresariado que no se sienta solo en esta tarea, que también nosotros lo estamos acompañando, y si bien es cierto el rol sancionador que tiene el Estado es importante, para nosotros ahora es importante el rol promotor, el rol difusor, el rol orientador, y el que ellos sientan en Conadis y en sus ministerios. Conadis me refiero como consejo integrado por todos los sectores, que se sientan que tienen también mecanismos de apoyo a través de nuestro programa Soy Capaz, que ya logró insertar a 986 personas con discapacidad en el año 2012, que es las cifras que usted me pedía. Además, estamos haciendo un gran esfuerzo con todos los sectores implicados y, por ejemplo, en el tema laboral hemos logrado 1.609.572 soles como presupuesto para el programa presupuestal para la inclusión de jóvenes con discapacidad, que prioriza la atención en discapacidad para jóvenes de 15 a 29 años. ¿Es un presupuesto que por primera vez el Estado le está destinando para este sector? Lo que ha pasado en el Perú es que la política pública casi siempre ha sido un sueño. Es un sueño cuando no tiene el presupuesto. Hoy ya no es un sueño, es una realidad, porque justamente desde el Conadis hemos venido trabajando por darle a ese sueño el soporte presupuestal para que no sea siempre una quimera y sea hoy más bien una realidad en la vida de estas personas. Y ya tenemos programas presupuestales, hemos trabajado 4 programas presupuestales, de estos fueron aprobados 3, uno en educación, uno en salud y este en trabajo, que prioriza la atención para jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años y que van a trabajar el tema de integración social, los servicios de información especializada, la capacitación laboral, la colocación y el servicio de verificación por parte del Conadis de estas personas insertadas. Pero además de eso, también estamos ya trabajando un proyecto muy específico con personas con discapacidad que están afectadas por el espectro autista. Y con ellos también vamos a hacer esta labor de ver las competencias laborales y sociales, de trabajar el tema de la promoción de la responsabilidad social. Ya hay algunas empresas que han pedido este perfil de personas porque también tienen altas competencias. Y el tema del acompañamiento, decirle a los empresarios que desde el Conadis, del Ministerio de Trabajo, estamos justamente formulando y trabajando en estos programas. Ya con Soy Capaz es un proyecto piloto, pero este proyecto piloto va a ser desarrollado en todo el país en el marco del programa Tumbes Accesible. Tumbes Accesible es la primera evidencia de política pública que aterriza en la realidad de la comunidad, es decir, va y toma el censo casa por casa a toda la población, y de toda esa población ya determinó en cuántos hogares hay personas con discapacidad. ¿En qué plazo va a terminar este censo? Ya el censo culminó en todo Tumbes, pero ahora estamos pasando, este programa tiene 3 fases: el censo,
que identifica en cuántos hogares hay personas con discapacidad, el estudio biopsicosocial que además de indicar qué tipo de discapacidad tiene, también solicita datos de si tiene nivel educativo, el tema laboral, etcétera, toda una información socioeconómica. El censo nacional, digamos. El censo nacional recién se va a aplicar, se va a empezar a aplicar, pero el censo en Tumbes, o sea, lo que quiero mostrarle es el modelo de intervención que se va a hacer en todo el país, y el tercer componente es el de respuesta rápida. Y aquí estamos trabajando de manera articulada con los gobiernos regionales. Acabamos de venir hace 2 días, lunes y martes, hemos estado por primera vez en el Perú, una comisión multisectorial integrada por todos los sectores responsables del programa piloto, junto con la Comisión Regional de Tumbes, conversando al mismo nivel, indicándoles que ya el Estado está avanzando en su trabajo del censo y el estudio biopsicosocial, y que ahora la fase de respuesta, que son los proyectos y los programas sociales que deben ejecutarse con recursos del gobierno regional y de los gobiernos locales, se comience a implementar para que le llegue ya la respuesta a la casa de los ciudadanos con discapacidad y tengan mayores oportunidades. Dentro de estas, las de educación, para que puedan insertarse debidamente al ámbito laboral. Doctora, bueno, es una ley que está tocando distintos aspectos. Hoy apenas hemos podido hablar algo del acceso al empleo, del acceso al mercado laboral de quienes tienen alguna discapacidad. Vamos a tener que ponernos como tareas para que en los distintos medios de comunicación podamos ir desplegando de manera minuciosa esta ley para que todos la conozcamos y todos podamos sensibilizarnos. Bueno, el tiempo ya nos va venciendo, pero quería aprovechar la presencia del señor Rómulo Fernández, quien es experto en temas de emprendimiento, para decirle qué tan fácil o difícil es poder llegar a una persona con discapacidad que está sintiendo que es marginada por la sociedad, que le es muy difícil porque tiene que demostrar el doble de lo que cualquiera de nosotros podríamos demostrar. ¿Cómo se hace para lograr un emprendedor en una persona con discapacidad? En principio es un proceso de sensibilización y hay que tener en cuenta a la familia. El entorno de la persona con discapacidad juega un rol fundamental. Que a veces es la propia familia quien margina también, ¿no? Muchas veces hemos encontrado... Muchas veces hemos encontrado que es el entorno que a veces lo aísla o lo encapsula, pero también hemos encontrado el valor, por ejemplo, de la madre al lado de una hija o de un hijo, facilitándole todo el desarrollo, no solo en la educación y en el emprendimiento, sino en la autoestima, dándole el valor. Ahí tenemos a Marita Matos, campeona nacional de marinera y artesana, una joven de 25 años, campeona en natación, tiene 28 concursos ganados. La madre juega un rol allí fundamental. Entonces, es un proceso donde no debemos de bajar la guardia, donde debemos de trabajar todos, los medios de comunicación, los empresarios. Cuando hablamos de ganar, ciertamente es importante, pero creo que la principal ganancia debe ser la satisfacción de un ser humano, de una familia que va consolidando. El país, nuestro Perú, está creciendo, pero quiere obviamente de gente humana. Y para eso esta tarea de los emprendedores nosotros no lo vemos fácil, pero tampoco imposible. Saludamos la voluntad de varios otros medios que ya se están sumando a querer entender. Bien lo ha dicho usted, Anabel, hemos hablado solamente de un aspecto. No hemos hablado del tema de accesibilidad, del tema de la educación, del tema, por ejemplo, de la marginación para los puestos de trabajo. Es un tema del nivel académico. Claro, tenemos pocos conocidos, seguramente hay varios otros para conocerlos, pero ¿qué hace la universidad? ¿Qué hace el colegio? ¿Qué estipula, por ejemplo, el porcentaje en los colegios para niños con discapacidad? ¿Está esos profesores preparados en la lectura del braille o en la lectura de señas? Es decir, todo eso es un tema que seguramente se continuará discutiendo, pero por el lado de emprendedores estamos comprometidos a seguir en esta tarea. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. ¿Y usted va a seguir estudiando, doctor Balbín? Justamente tenemos un diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública que acabamos de concluir y es muy importante. Yo quiero agradecer a Andina a esta oportunidad
y por intermedio de ustedes invocar a los medios de comunicación masiva, las redes sociales, a que traten el tema de la discapacidad. Somos 4 millones de personas con discapacidad, con familias somos 16 millones. Estamos evaluando nosotros nuestra situación, hay un despertar de nuestro colectivo nacional y creemos que nuestro tema debe ser declarado de interés nacional. Y apelamos también a nuestro presidente Ollantumala, a la señora Nadine Heredia, para que en el proceso de inclusión a la sociedad el tema de la discapacidad sea asumido, digamos, como un factor de focalización. Ese es un tema central, un factor de focalización de los programas sociales y todas las actividades laborales y de emprendimiento empresarial. Muchas gracias. Bien, doctor Balbín, muchas gracias a usted y nuevamente felicitarlo por este esfuerzo enorme que hace como ser humano para salir adelante en una sociedad bastante complicada, sí, en la que nos toca vivir. Le preguntaba si él va a seguir estudiando porque imagínense, me es muy tedioso darle la relación de tantas cosas a las que se ha dedicado, cosas útiles, muy productivas, por cierto, para nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y solamente para cerrar el programa, reflexionar y decir de qué vale que el Estado nos pueda hasta imponer leyes, ¿verdad? Si es que como sociedad misma no nos comprometemos a cambiar de actitud. Muchas gracias por seguirnos, será hasta una próxima. Chao.